Buenas noches, hermanos, hermanas de Comunidad Cristiana de Transformación. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos una vez más a esta su iglesia, a esta su congregación, Comunidad Cristiana de Transformación. Les pido disculpas hoy tengo la voz un poquito afectada, no sé por qué, porque yo el fin de semana me como de juicio. Mentiras, quedó campeón nacional entonces. Grité como loco. Bueno, la semana pasada, nuestros pastores han estado haciendo varias cositas, varias diligencias, entre muchas cosas han estado viajando a la ciudad de Bogotá. Por eso la semana pasada la predicación, el servicio el día miércoles, no se pudo publicar o transmitir por falta de personal. Porque sí, no había, o sea, no tenemos las personas en este momento capacitadas para manejar la consola, para manejar muchas cosas, entonces no se pudo transmitir. Pero hoy vamos a tocar el tema un poquito por encima, recordando lo que se predicó el miércoles, porque lo que sigue de aquí en adelante tiene que ver mucho con lo que nos acaba de decir el pastor, y ya más adelante vamos contando. Entonces, para entrar en materia, vámonos para el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, y lo vamos a leer ahí en sus pantallas. Va a aparecer la Biblia Reina Valera de 1602. Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo le ruego a mi Señor, a mi Dios, que Él sea tomando este tiempo en sus manos, que tome el control de esta predicación, que seas tú, Señor, hablando a través de mí, que sea tu divinidad y no mis emociones, ni mi humanidad, ni mi limitación, que seas tú tocando cada corazón, que seas tú, Señor, sembrando esta semilla en nuestros corazones, y que nuestros corazones sean tierra abonada para que esta palabra dé su fruto a su tiempo, al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Amén. Dice así, versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes, ojo con esto, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Palabra de Dios. Amén. Darte gracias, Simón. Bueno, vamos a tocar el tema del miércoles pasado. El miércoles pasado, pues yo siento que fue muy bacano porque fue muy participativo, ¿cierto? El miércoles pasado estábamos hablando nosotros de los dones espirituales. Hablábamos que los dones se reparten o se dividen o se subdividen en tres partes, ¿cierto? En los dones, en los ministerios y en las operaciones, ¿cierto? Pero que esas tres cosas eran lo mismo, son dones. Y esos dones eran dados por una sola persona, el Espíritu Santo, y lo repartía como Él quería, ¿cierto? Entonces estábamos hablando del don de lenguas, del don de sanidades, estábamos hablando del don de interpretación, de discernimiento, estábamos hablando de muchas cosas. Y estábamos hablando también de cómo ejercitar ese don. Hoy vamos a tocar, no muy profundamente, pero vamos a tocar por encima muchas de esas cosas que nosotros como iglesia debemos hacer. Debemos ejercitar los dones y debemos de perseverar. El título me gustó mucho porque ahorita yo le decía a la pastora, nosotros como iglesia, y en la predicación de hoy, el tema central es la perseverancia.
Pero la perseverancia ¿en qué? Y ahí está el título de hoy. En lo que yo necesito para mi vida, en lo que cada uno necesitamos para cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué necesitamos? Piense por un momento, usted qué necesita en su vida. ¿Qué es lo que usted más necesita en su vida? Y yo quiero que lo guarde ahí un momentico. Y pensemos que es eso tan importante para nosotros ponerle empeño, para nosotros avanzar en pro de lo que nosotros queremos para nuestra vida. Amén. ¿Alguien me quiere decir qué es eso que tanto necesita para usted, para su vida? ¿Alguno? A cualquier nivel. Sabiduría. Buena, Salomón. Así es. Natacha. Más de Dios. Excelente. Sí, la presencia de Dios. ¿Quién más? Exactamente. ¿Qué más, Chavito? Más de Dios. Siendo espirituales, muy espirituales, lo que yo necesito para mi vida, lo que yo más necesito para mi vida es a Jesús. Eso es lo que yo más necesito para mi vida. Entonces, dice acá, y perseveraban, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El pastor ha venido comentando en las predicaciones y en cada uno de los GTs, en cada una de las reuniones, en cada una de nuestras casas, que el pastor ha venido tocando qué es la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? ¿Qué han aprendido ustedes acerca de la doctrina de los apóstoles? ¿Qué daban los apóstoles a predicar? Primero a Jesús, porque ellos mostraban primero a Jesús como Señor y como Salvador, ¿sí o no? Eso era lo principal. ¿Qué era lo segundo? Pastor, si me puedes ayudar. La unidad de la iglesia, eso es importantísimo porque aquí lo habla en este pasaje. ¿Qué más? La coinonía, el partimiento del pan. Esas 4 características están acá plasmadas. Y las oraciones. A mí me llama mucho la atención 2 cosas. La primera, resulta que, ya poniéndolos como en contexto, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles son escritos por Lucas. Son por Lucas el evangelista. Y resulta de que si ustedes se ponen a mirar así por curiosidad, háganlo por curiosidad. Léanse el último capítulo del Evangelio de San Lucas y empiecen con el primer capítulo del libro de los Hechos y van a encontrar que se va a empalmar perfectamente. O sea, va a continuar la historia tal cual como es, como se plasma. Y resulta que Lucas refleja muchas de las cosas de la doctrina de los apóstoles, de lo que enseñaba Jesús, porque Lucas era discípulo. Hay muchas referencias acerca de lo que Jesús enseñaba y Lucas lo plasma. Lucas plasma cuando Jesús se presenta en la sinagoga a leer el libro de Isaías y se presenta como el Salvador de Israel. Y él dice que la promesa o la palabra de Dios se ha cumplido en ese día, ¿cierto? Jesús también muestra cómo él va sanando a toda la gente y va diciendo que para el que cree todo es posible. Él también enseña que a todos y a cada uno de nosotros nos es dado poder y autoridad para sanar y para libertar. Eso nos están enseñando los apóstoles y eso es lo que nos enseña Jesucristo, eso es lo que nos enseña la Biblia a cada uno de nosotros. La Biblia habla de doctrina de los apóstoles, pero ¿cuál es la principal o el principal tema de la doctrina de los apóstoles? Jesucristo, ¿sí o no? Dice acá, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Cuál es el otro punto que a mí me llama la atención? Las oraciones que tenían en común. Ustedes se imaginan qué era lo que oraban estos manes allá, toda esta gente, por allá 500 personas por allá en una casa por allá alta, ¿qué era lo que oraban? Ustedes se alcanzan a imaginar. Lo que yo les he venido diciendo mucho cuando tengo la oportunidad de predicarles, hermanos.
una de las cosas que tenían en común era la alabanza a Dios. Eran la alabanza a Dios. ¿Cómo somos nosotros unánimes aquí en la iglesia? Cuando empezamos a entonar cánticos. Ahí se ve la unidad de la iglesia. Cuando la pastora nos dice, si usted no tiene que orar, cante. Si usted no sabe qué orar, cante, entone cánticos, entone himnos. Y ahí hay unidad. Muchas veces a mí me pasaba, y no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó ahorita, que llegaba la hora de la alabanza y otra vez esa canción. Y yo me doy terapia. ¿Por qué? Porque yo le dije una cosa a mi esposa hace mucho tiempo y ella me la devuelve constantemente, pero lo hace para bien y lo hago para mí mismo, porque eso me sirve a mí mismo. ¿Y qué es? Que lastimosamente esa canción no es para mí, esa canción es para Dios. Esa canción es para Dios, es para la persona más importante, guste o no guste. Guste o no guste. Y esas canciones, esos cánticos de alabanza, es una muestra de la unidad de la iglesia. De la unidad de la iglesia. Amén. Entonces, ¿cuáles eran esas oraciones a las cuales hace referencia a la iglesia? A eso, a las alabanzas a Dios, a lo que tenían ellos por necesidades. Muchos de nosotros, y pasa constantemente, es que nosotros debemos orar siempre por salud, por empleo, por cualquier cosa o circunstancia que nos pase en el mundo, y es a todos, pero no hay unanimidad en eso. Nosotros oramos es cuando nos acordamos o cuando estamos acá en la iglesia, ¿sí o no? Pero yo hoy quiero poner un reto, y eso lo quería hacer desde el domingo. ¿Por qué no cada uno de nosotros, los que estamos acá, los que están en su casa, empezamos a orar una vez al día, 2 minuticos, en la tarde, en la mañana, en la tarde o en la noche, por la unidad de la iglesia? Pero ¿cuál va a ser el tema principal? El tema principal es que Jesucristo, que es el Salvador de cada uno de nosotros, esté presente en las vidas de cada uno de los hermanos que ocupan los lugares en las iglesias, a los que están en su casa, a los que acuden a otras iglesias, a los que miran las transmisiones de transformación. Si usted va a otra iglesia, ore por la unidad en Jesucristo de su iglesia, ore por el hermano que falta, ore por el que está enfermo, ore para que Jesucristo y la fe en cada uno de nosotros no falte. Amén. Vamos a seguir. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Aquí hay una cosa muy bacana. Lo primero, sobrevino temor. El domingo pasado el pastor hablaba acerca de un temor, de phobos, de ese miedo visceral que tiene la gente, de ese miedo escalofriante, y ese es el mismo temor que hay aquí, pero no es un temor con miedo de muerte, sino que es un temor de miedo a fallar, de miedo de estar sin, ¿sí me entienden? De ese miedo de uno llegar a quedar mal con esa persona. Ese era el temor de los apóstoles. Y aquí hay una cosa bien importante, que yo quiero que nos centremos un momentico. En el versículo 42 habla: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hay una coma, en la comunión, o sea que también perseveraban en la comunión, ¿sí o no? En la comunión unos con otros, coma, también perseveraban en el partimiento del pan, ¿cierto? Y también perseveraban en las oraciones. La palabra perseverar acá es una solamente, un solo pensamiento. Cuando nosotros estamos alabando aquí a nuestro Dios, ¿en quién estamos pensando? ¿A quién le estamos cantando? A Él, ¿sí o no? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿de quién tenemos la mente? De Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que transforma todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
¿Sí o no? Entonces ahí empezamos a tener unanimidad. Cuando nosotros empezamos a tener unanimidad en Cristo, empezamos a tener comunión con cada uno de nuestros hermanos. Empezamos a tener comunión con las oraciones, en el partimiento del pan. El próximo domingo hay Santa Cena. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener comunión con los hermanos que hay afuera y los vamos a invitar? Yo les voy a seguir recordando esto. Más del 70% de las personas que van a la iglesia van por invitación. Invitemos a la gente para que vengan a la fiesta de la muerte de Cristo, para que ellos se den cuenta de la persona que murió por amor a esas personas. Esa es la invitación que yo les hago. En la comunión con los unos y en la doctrina de los apóstoles. Y aquí vuelvo y recalco otra de las cosas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que yo tenía el reto de ganarme una persona para Cristo? Pues hoy llevé a mi esposa, que ya habíamos hablado de que ella era evangelista por lo de los dones, y hoy le pegamos un varillazo no solamente a esa persona, sino a toda la familia. A toda la familia le pegamos su varillazo, y con la ayuda de Dios viene el domingo para acá, con la ayuda de Dios. Entonces vamos a empezar a tener comunión los unos con los otros, vamos a empezar a tener la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Amén. Sobrevino temor a toda persona. O con esto, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes de los dones espirituales? ¿Cómo ocurrían las maravillas en la iglesia? Con los dones del mismo Espíritu. Unos hablaban en lenguas, otros sanaban enfermos, otros levantaban muertos, ¿cierto? Cuando Pedro hablaba, que se convertía la gente, y no se convertía porque Pedro era docilito o les hablaba con amor, no. Pedro era duro y directo. Resulta que cuando sobrevino el temor, o antes de que sobreviniera temor a toda persona, resulta que Pedro estaba hablándole a todo el mundo. Y eso está por acá en el versículo, del versículo 14 en adelante. Y Pedro le decía a la gente: estos que están acá, bautizados por el Espíritu Santo, no están borrachos, no están borrachos, están haciendo lo que el Señor Jesucristo, el que ustedes crucificaron, mandó hacer. El que ustedes mataron. Y no se los dijo una sola vez, se los dijo como 2 o 3. Se los dijo así: a Jesucristo, el que ustedes crucificaron, el que ustedes mataron. Y ellos no se enojaban. ¿Saben qué hacían los fariseos o los judíos que estaban en ese momento escuchando a Pedro? Se entristecían y le decían: hermano, pues entonces ¿qué vamos a hacer? Y Pedro les decía: arrepiéntanse. Dice por aquí el versículo 38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice después? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál don? El don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reparte como quiere y a quien quiere. ¿Qué maravillas queremos nosotros que se vean acá en la iglesia? El pastor lo acabó de decir hace poquito, y para los que están viéndonos a través de las redes sociales, se está sintiendo una cosa bonita en la iglesia, se está sintiendo una cosa bacana, una cosa renovada. Y yo también siento lo mismo, porque a pesar de que yo viva en Caldas, de que el pastor esté por acá y de que no nos hablemos mucho, estamos conectados como en el mismo espíritu y venimos como en la misma línea de predicación. El pastor dice: hay un mover bacano. El pastor dice: va a pasar algo bacano en la iglesia, va a pasar algo maravilloso en la iglesia. Y Dios nos está preparando. Dios nos está preparando. Dios hace rato nos viene diciendo: ejercite, fórmese, ore, comuníquese conmigo. En la doctrina de los apóstoles le enseñaban a la gente quién era Jesucristo, ¿cierto? Nosotros venimos orando y venimos haciendo cosas, los pastores han hecho muchas cosas para abrir espacios para que acá en la iglesia se abran escuelas. Ya se van a hacer. ¿Cuál es la invitación? A que cada uno de nosotros vengamos,
que cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo y nos capacitemos, de que cada uno de nosotros nos preparemos para cuando ocurran esas maravillas, esas señales que ocurran, las estemos haciendo cada uno de nosotros, para que cuando venga una persona que entre por esa puerta, venga endemoniada, nosotros tengamos el don espiritual de la liberación para esa persona, de que cuando una persona entre por esa puerta y entre enferma, nosotros podamos ejercitar el don de la sanidad. Amén. Que cuando nosotros estemos aquí, una persona venga y entre por esa puerta, nosotros tengamos el don de recibir a esa persona en servicio. Amén. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos. Y que cuando vayamos afuera a conquistarlos, el don de Dios nos acompañe, la gracia de Dios nos acompañe para poderlos conquistar. Amén, amén, porque esa es la idea. Exactamente, que resulta que hace tiempecito, voy a poner el ejemplo, hace tiempo, una iglesia X, y había una persona que estaba endemoniada afuera en la calle, y esa persona le dijo al pastor, esos son sus líderes, está solo. Imagínese que una persona endemoniada le diga eso a un pastor, y la iglesia llena de gente, tremendo, ¿no? Se fueron todos, no quedó ni uno. ¿Por qué? Por la mala preparación, porque no teníamos comunión con Dios, porque no estábamos ejercitando nuestros dones espirituales, porque no teníamos la mirada puesta en Él, porque nosotros no estábamos haciendo las maravillas que Él nos dijo que hiciéramos. Esa es la invitación, hermanos. Viene un seminario de qué es lo que pasa en un servicio pasan cantidad de cosas, ustedes no se imaginan. ¿Y qué es lo que hay para hacer? Hay infinidad de cosas por hacer, servir, estar atento, pararse, orar, estar atrás orando, estar aquí adelante orando. Hay muchas cosas para hacer, atender a la gente. Y en medio del mover espiritual, uno estar pendiente de lo que pasa espiritualmente. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando yo me preparo a estar con Dios. Porque si hay una cosa que nosotros como cristianos, como seres espirituales debemos aprender, es que en el plano espiritual nada se queda quieto. Todo está en constante movimiento. Todo está en constante movimiento. Hay mucha dinámica, hay mucho dinamismo. Y nosotros no nos podemos quedar tranquilos de porque aquí estamos adorando a Dios, porque el enemigo no se queda quieto. Y si el enemigo no se queda quieto, nosotros nos tenemos que mover aún más. ¿Por qué? Porque nosotros estamos del lado de la victoria. Si nosotros nos quedamos quietos, ¿quiénes van a ser los derrotados? Nosotros. Si nosotros no peleamos por esa victoria, por permanecer en la victoria, vamos a empezar a caer. Amén. Entonces, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos a hacer esas maravillas y señales? Amén. Yo soy uno de los que quiero, porque yo lo viví, porque yo vengo de una iglesia donde se veían cosas así, y era tan bacano pertenecer a eso, era tan bacano participar de eso. Se sentía un privilegio, porque cuando pasan cosas maravillosas de parte de Dios, uno siente que es instrumento de Dios. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban los que habían creído en Jesucristo? Juntos. ¿Cómo estaban los que habían creído en Jesucristo? ¿Qué tenían en común? Todas las cosas. Empezando por la mente de Cristo. Exactamente. Y en segundo lugar, eso, estaban llenos del Espíritu Santo. Y como cada uno estaba lleno del Espíritu Santo, cada uno el don que tenía lo hacía o lo ejercía para el crecimiento de la iglesia. Amén. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos aprendido la semana pasada que cuál era el propósito de los dones espirituales. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos entregue un don y nosotros lo ejercitemos? El crecimiento de la iglesia. Eso es, la edificación de la iglesia, para nada más. Para nada más. ¿Y quién es la iglesia? Somos usted y yo.
somos usted y yo. Entonces, ¿para beneficio de quién son los dones espirituales? Para usted y para mí, ¿sí o no? Para el crecimiento de nosotros como congregación, como familia, como hermandad. Y si nosotros empezamos a tener esa comunión, usted que es cuerpo de Cristo, usted que es cuerpo de Cristo, usted que es cuerpo de Cristo, vamos a formar ese cuerpo como tal. Y como los dedos de la mano vamos a cumplir diferentes funciones. Y como vamos a estar ejercitando ese don, vamos a cumplir la función que necesita la iglesia. No dispersos, sino unidos, y vamos a hacer el trabajo como debe de ser. No dispersos, no agarrando, por decir algo, esta es la mano, y si todos estamos unánimes, nosotros podemos coger un vaso completamente. Pero si estamos dispersos, ¿cómo lo vamos a coger? Unos sí, unos no, y vamos a estar dispersos. ¿Y cómo vamos a estar? Divididos, porque no vamos a ir en pro de lo que es la iglesia de Cristo, la obra de Cristo. Amén. Dice acá, aleluya. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí, cuando yo estaba leyendo esto, yo me ponía a pensar, bueno, pues entonces esto es una especie de socialismo, pero resulta que ese pensamiento viene pervertido, yo ya lo pervierto. ¿Por qué? Porque esa no es la idea de Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo con el pensamiento de uno? Empezar a dividir y empezar a dañar hasta las cosas que vienen del mismo Dios. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene del mundo? Las corrientes filosóficas, las corrientes políticas, las corrientes doctrinales. ¿Por qué esto no es un pensamiento socialista, lo que Dios hace con cada uno de nosotros, o lo que hacía Dios en la primera iglesia? Está más adelante con Ananías y con Zafira. Pedro les dice, venga, si ustedes no lo querían dar, pues eso era de ustedes, ¿para qué lo vendieron? Y si lo vendían, no era de ustedes también, no iba a ser de ustedes, ¿para qué lo vendieron? Y si lo vendieron, ¿para qué se guardaron la plata? No era necesidad, no era obligatorio venderlo. Si ellos querían, se quedaban con eso. No era obligatorio hacerlo. En un mundo socialista sí es obligatorio, porque todo tiene que ser equitativo e igual para todos. Pero Dios no quiere eso. Si es suyo, es suyo. Si usted no lo quiere dar, eso es lo que hay en su corazón. ¿Sí o no? ¿Quién es el que pervierte el pensamiento? Nosotros mismos. ¿Quién es el que empieza a dañar las cosas puras de Dios? Nosotros mismos. Si aquí dice, y vendía sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada quien, ¿quiénes eran los que sabían de la necesidad de todos los de la iglesia? Nosotros mismos, los mismos de la iglesia. Porque si yo sé que alguien de la iglesia está mal, o si muchos de la iglesia están mal, y yo tengo cómo hacerlo, yo ayudo. Eso es lo que pone Dios en el corazón. ¿Quién es el que pone el no dar? ¿Quién es el que pone no ofrendar? ¿Quién es el que pone no ayudar? El enemigo. El enemigo es el que viene a destruir lo que cada uno de nosotros queremos hacer de parte de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte a ejercitar nuestros dones, a perseverar en la comunión de cada uno de nosotros, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros va a tener el pensamiento de ayudar al otro, de ayudar al prójimo. Así no tengamos la forma de hacerlo, en oración, en acompañamiento, nosotros lo podemos hacer. Amén. Aquí hay una cosa bastante interesante que me salté, y es el partimiento del pan. Yo les voy a hacer una pregunta y espero me la respondan. ¿Cada cuánto se reunían los apóstoles a partir el pan o a cenar? Todos los días. Todos los días era el partimiento del pan. Entonces les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes creen
que la Santa Cena era diaria o ellos se reunían solamente a comer. La venía en nuestro... Pastora, ¿vas a decir algo? Yo lo veo Sí, ahí como, voy a poner un ejemplo, de pronto los detractores de Comunidad Cristiana de Transformación lo vean mal. Una persona se emborracha Sí. y se vuelve fuerte, ¿sí? Y hace muchas cosas que no es capaz de hacer. Se vuelve Cuando está en valiente, sano se vuelve juicio. valiente, se vuelve valiente. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre todos ellos, dice, porque dice Pablo en un texto, no os embriaguéis con vino, en lo porque- cual hay en lo cual- disolución, sí, sino que nos embriaguemos ¿con qué? con el Espíritu Santo. Nos volvemos valientes, sí. Antes Entonces, sed ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí la embriaguez debe ser del Espíritu Santo. Así es. Porque cuando nos llenamos de Él, ¿qué pasa? Nos volvemos fuertes, valientes, Somos capaces de hablar de Cristo. de lo que sea. Entonces, Nos decidimos. cuando estaban ahí dice perseveraban. Ahora decíamos que la palabra perseverar es que Una mente. una mente en la doctrina, una mente en la comunión, una mente en el partimiento del pan y una mente en las oraciones. Claro, si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cómo estamos? En una sola mente. Y si es todos los días, esa necesidad diaria de estar llenos, esa necesidad que hace las personas cuando están tomando y son adictas al licor, ¿Quieren más? quieren más y quieren más. Debemos ser así, pero con el Espíritu Exactamente. Santo. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos la plenitud de su presencia en nosotros. Exactamente. O sea, no nos debemos saciar. Algún día escuché a alguien diciendo, así como un celular necesito conectarlo a la energía para que se cargue y me funcione todo el día, yo me conecto a la palabra para poder tener la plenitud de Dios en mi vida y poder. Sí, porque hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, porque yo me incluyo, que hemos dejado la batería de nuestra espiritualidad en 1%. Porque muchos, sí, por pura misericordia. Entonces, el partimiento del pan, ay María, arrepienta hermano. Entonces, el partimiento del pan debe ser diario. La comunión con los hermanos debe de ser diaria. Entonces, es eso. Aquí vemos un montón de gente. Así, aquí, habemos conmigo. Mira, el título que tienes es una parte de mí que yo necesito. Una parte de mí que yo necesito. El sí. cuerpo, cuando recibo el Espíritu Santo de Dios, Él me hace parte del vínculo que nos une, es el Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces todas esas 4 características de perseverancia se ven en aquellos que tenemos el Espíritu de Dios. Así que si usted que está allá, está escuchando esto, no le provoca ir a la iglesia, no le provoca ayudar a un hermano, no le provoca orar por nadie, Ni llamarlo. ni siquiera por usted mismo, no hace No merece tiene la que leche preguntarse qué está pasando, porque Sí, no es para totalmente. decirle, ay no, usted ya no hace parte, no, es el Espíritu Santo hoy diciéndole, ponga cuidado porque es que Sí. usted hace parte de ese cuerpo y hace parte de mí, como hace parte de mí, usted me interesa. Sí. Entonces usted tiene que pensar lo mismo porque el Espíritu Santo nos está invitando a pensar. Por eso se dan esas cuatro, el perseverar, una solamente, porque todos estamos en Cristo En Jesús, Cristo. unidos Estamos por en el la mente de Espíritu Cristo. Santo, que es el que nos lleva a pensar en el otro porque lo necesito. No solo, lo necesito para amarlo, lo necesito para ayudarlo. No porque Él me necesite solamente por necesitarme, es que ya en mí está Jesús y necesito ayudarte, necesito orar por ti, necesito en cualquier circunstancia, sea emocional, económica, laboral, la Sí. que sea, aquí estoy para que oremos, lo que tengo lo comparto contigo. La doctrina vamos a leer, es la misma doctrina. Si yo encuentro una persona con la cual estoy peleando, sabiendo que estoy leyendo la palabra de Dios, quiere decir que esa persona grave, porque Sí. es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. ¿Y dónde está la doctrina de los apóstoles? En la En palabra. Cristo. Así es. Entonces, aquí hay conmigo mucha gente, sabemos.
habemos muchos conmigo. Entonces, conme. Entonces, si cada uno de nosotros está pendiente del hermano, créame que esto se vuelve una cadena. Y esa cadena, seguro que con Cristo siendo el eslabón más fuerte, nosotros que somos los eslabones débiles, nos vamos a volver más fuertes con Cristo. Una llamada, la comunión con los hermanos no es solamente estar reunidos, es estar pendientes. En este momento tenemos a Manuel hospitalizado. Una llamada: hey, ¿cómo estás? Estamos orando por vos, estamos pensando en vos. No podemos subir porque es muy costosa, por X o Y motivo, pero estamos pendientes. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Yo creo que Dios es tan lindo que Dios me está predicando a mí mismo, porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hermanos de Comunidad Cristiana de Transformación, si nosotros queremos que esta iglesia sea grande, sea llena de gente, llena de Dios, tenemos que empezar a cultivar los que estamos en este momento. Porque si ustedes se imaginan, nosotros no nos cuidamos entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a cuidar a más gente? ¿Cómo vamos a tener comunión con más gente? Si nosotros que estamos acá no tenemos comunión con nosotros mismos, no vamos a tener comunión con más cantidad de gente. Entonces empecemos a hacerlo, empecemos a llamar, empecemos a juntarnos, empecemos a ser hermanos, empecemos a tener koinonía, que es la palabra en griego que hay aquí para comunión. Empecemos a tener esa, más que empatía, eso es una palabra como muy nueva. Sí, empecemos a tener esa preocupación de hermanos en Cristo que tenemos. La sangre llama, pero lo espiritual y lo eterno es mucho más fuerte que lo terrenal pasa, lo espiritual permanece. Entonces, si nosotros somos hermanos espirituales en Cristo, esta familia que somos nosotros debemos aferrarnos más. ¿Para qué? Para que nosotros ejercitemos. Manuel está enfermo, lo decíamos la semana pasada, pero si alguno de nosotros tiene el don de la sanidad y no lo sabemos, oremos. Exactamente, el don es como un músculo, si usted no lo ejercita, se atrofia, y a usted le van a pedir cuentas por eso. Pastor, ¿ibas a decir algo? No, listo. Versículo 46 dice: y perseverando unánimes. ¿No parece? Perseverar, esa palabra perseverar, yo por aquí la tengo. Aquí. Perseverar, del griego proscarterontes, adherirse fuertemente, ser constantemente diligente, tener una sola mente. Entonces, ¿ustedes no creen que esto aquí en el versículo 46 es como una redundancia? Perseverar unánimes, o sea, tener una mente unánimes. ¿No les parece redundante? Parece, pero no es un recordatorio. Si nosotros perseveramos, si nosotros somos constantemente diligentes en tener la mente de Cristo, cada uno de nosotros vamos a ser uno solo, vamos a ser unánimes. Todo lo que haga una sola persona, el resto lo va a apoyar, ya sea en oración, ya sea en cualquier otra cosa. No es que sea redundante, es que Dios nos está insistiendo a que nosotros seamos uno solo en Cristo. ¿Sí o no? Uno solo en Cristo. Y dice acá, cada día en el templo. Muy aburridor venir a la iglesia. Oye, me vaya que esto se compone. Muy maluco venir a la iglesia. No, yo soy de los que digo que el miércoles en la iglesia es el oasis en medio del desierto. Es venir, desahogarme de lo que he pasado en la semana, llenar el tanquecito para aguantar hasta el domingo. ¿Sí o no? Eso lo siento yo. Dice acá, partiendo el pan en las casas. Pues yo sé que a muchos no les gustan las visitas, pero lo decía ahorita, una llamada, llamar a los hermanos a mirar cómo están.
¿Sí o no? Dice acá, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El domingo es Santa Cena. El domingo es Santa Cena. Vengamos cada uno de nosotros a compartir esa Santa Cena con alegría. No nos quedemos en la casa. Sí, es que Él es nuestro mejor amigo. Él es nuestro mejor amigo y más que Él es el que está organizando esa Santa Cena. Vengámonos alegres, con sencillez de corazón y pensando que nosotros vamos a estar con los hermanos espirituales, con los que vamos a ejercitar nosotros el don espiritual, con los que nosotros vamos a ver cosas maravillosas acá. Puede ser en este auditorio, puede ser en otro más grande, puede ser en los GTs, en las reuniones en nuestras casas, puede ser que nosotros hagamos maravilla quizás con la gente de afuera. ¿Por qué no puede suceder? Si nosotros estamos llenitos de Dios, los milagros ocurren en cualquier parte. Amén. Si ocurren y aún nosotros no lo vemos y no los percibimos, ahora que nosotros estemos llenos de Dios, ¿por qué no podemos ver los milagros afuera en la calle? Amén. Dice acá, versículo 47, ya para ir terminando. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hace por año larguito, en plena pandemia, yo predicaba acerca de esto, de teniendo favor con el pueblo. Pero Dios me decía, pero teniendo favor ¿con cuál pueblo? ¿Con el pueblo de Dios o con el pueblo impío? ¿Ustedes qué creen? Teniendo favor con el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios. Y Dios me decía con un ejemplo que nos ponía el pastor. Si yo soy empresario y yo tengo la posibilidad de dar empleo, ¿yo a quién le voy a dar empleo? ¿A un impío o a un hijo de Dios? ¿Por qué? Primero es la familia de la fe. Y yo le voy a dar más mi voto de confianza a una persona que le teme a Dios a una persona que no le teme. ¿Sí o no? De todo se ve en la viña del Señor menos uvas. Ha pasado que muchos cristianos han quedado mal, pero la prioridad es el pueblo de Dios, teniendo favor con el pueblo de Dios. Entonces hoy estamos viviendo esa época de tener favor con el pueblo de Dios. Muchos de los hermanos, este es el momento para tener el favor con el pueblo de Dios. Estamos saliendo de la pandemia. Ya la pandemia, eso hace mucho rato no existe, solo que hace poquito ya es oficial de que no es pandemia. Pero muchas personas han dejado de asistir a la iglesia por temor. Muchas personas dejaron enfriar el amor, el amor que tenían por Dios, y han dejado de congregarse y se han alejado de la iglesia. Ese pueblo que se está perdiendo es por el que nosotros debemos ir a conquistar nuevamente. Ese pueblo que dejó de venir, ese pueblo que dejó de congregarse, ese pueblo que es y está dejando de ser, o ese pueblo que dejó de ser. Y lo digo por quién, por nuestros hermanos. Lo digo por quién, por esa persona que lo trajo a la iglesia y que no volvió a la iglesia. Por esa persona que se sentaba a su lado en la iglesia, en la congregación, y no volvió. Hoy lo estamos haciendo por usted, hermano, que nos está viendo a través de las redes sociales, por YouTube y por Facebook, y que aún tiene temor de congregarse. Y yo les vuelvo a hacer la invitación, ya para terminar. Solamente Dios hace milagros y bendice en medio de la congregación. Dios bendice cuando uno se congrega, Dios bendice la iglesia. Ahí es donde se ve la bendición y la vida eterna. Y yo quiero que la iglesia sea llena de gente, pero de gente llena del Espíritu Santo, gente llena de Dios. Pero yo también anhelo y deseo en el corazón que los que estamos hoy, los que no nos hemos ido, los que no nos hemos rendido, los que no hemos vuelto atrás, nosotros seamos llenos de Dios, que nosotros seamos llenos del don del Espíritu Santo, que nosotros empecemos a hacer maravillas en nuestra casa, en nuestra vida, con nuestra familia, aquí en la congregación. A usted, hermano,
que está en la casa, yo lo invito a que persevere, yo lo invito a que tengamos la mente de Cristo, a que tengamos ese mismo sentir, un solo sentir, y es al que nosotros invitemos a la gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una promesa muy bonita y está al final del versículo 47, y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos salvos sabemos hoy en Comunidad Cristiana de Transformación? ¿Y cuántos salvos queremos que hayan aún más en Comunidad Cristiana de Transformación? Empecemos a perseverar en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Empecemos a tener comunión y la mente de Cristo, y empecemos a depurar muchas cosas egoístas que tenemos en nuestra vida. Si nosotros vamos a la iglesia, pensemos que vamos a encontrarnos con Dios, y que todo lo que nosotros vamos a hacer en la iglesia es para Dios. La alabanza, la oración, todo lo que usted va a hacer, lo va a hacer en frente de Dios y para Él. Amén. Ay, que transformemos ese pensamiento de que yo salí de la iglesia y yo no recibí. No, esa palabra no llegó, no, esa alabanza estuvo soso. Cambiemos esa mentalidad, porque todo lo que hagamos cada uno de nosotros, y yo lo digo en mis oraciones, que todo lo que nosotros hagamos con nuestras manos sea para la gloria de su nombre, y más si yo estoy ejercitando el don que Él me ha dado. Amén. También yo lo decía el miércoles y lo aprendíamos, y el pastor nos lo ha recalcado mucho, y yo sé que la pastora también lo va a sentir. Todos nosotros tenemos al menos un don y tenemos un ministerio. Yo se lo recuerdo y se los digo a los que nos están viendo hoy. Todos tenemos al menos un don y un ministerio. El ministerio es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Así que nosotros, ¿qué tenemos que reconciliar? Primero la relación de nosotros con Dios, y después la relación de esos hombres que se están perdiendo con Dios. Amén. Entonces, hermanos, la invitación es perseverar, perseverar, perseverar y perseverar. Amén. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo en esta noche. Dios, gracias porque tú cada día, Señor, nos estás enseñando lo que debemos de hacer en la iglesia. Cada día nos estás preparando aún más para lo que tú quieres hacer, Señor, en la iglesia tuya, en la iglesia de Jesucristo, que es una sola. Yo te ruego, Señor, que hoy en esta noche nosotros hayamos dispuesto nuestro corazón para aprender. Yo te ruego, Señor, que este Espíritu, Dios, que tú has puesto en cada uno de nosotros, este Espíritu Santo, sea uno solo, Señor, y que no solamente esté en esta iglesia, sino que esté en todas las iglesias alrededor de nosotros. Que este sentimiento, Señor, que este sentir, que este pensamiento que has traído, Señor, esté en la iglesia de Jesucristo en Itagüí, que esté en la iglesia de Jesucristo de Envigado, que esté en la iglesia de Jesucristo de San Antonio de Prado, de Caldas, de La Estrella, que esté, Señor, en la iglesia de todo el Valle de Aburrá, que haya unanimidad, Señor, que haya unidad, que haya la mente de Cristo en cada uno de nosotros, que nosotros empecemos a entender, Señor, que los tiempos son cortos, que empecemos a entender, Señor, que las maravillas, Señor, que tú hacías con los apóstoles en la primera iglesia, aún, Señor, se hacen en este tiempo. Ayúdanos a entender a cada uno de nosotros que somos instrumentos tuyos, que tú nos has dado el poder y la autoridad, Señor, para sanar, que nos has dado el poder y la autoridad para liberar, que nos has dado, Señor, el poder y la autoridad para hacer esas maravillas que ojo no ha visto y ni que oído ha oído, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender y a montarnos en la película, porque tú eres el que hace, tú eres el que añade, tú eres el que salva, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nosotros en la iglesia podamos perseverar, Señor, en la comunión de nosotros, Señor, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que tú abras el espacio para nosotros perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Jesucristo, que nosotros tengamos el anhelo de conocer más de Jesús, de conocer más de su palabra, de conocer más de su actuar, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos
a tener más perseverancia en el partimiento del pan con nuestros hermanos, Señor. Que nosotros podamos tener coinonía los unos con los otros, no apresurarnos a tomar una cena apresurada, Señor, sino teniendo conciencia de saldar nuestras deudas al que debemos, Señor, y que también, Señor, cada uno de los que nos deben se pongan a paz con nosotros y más que todo contigo, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a perseverar, pero en ti, Señor, y en tu palabra, para la gloria de tu nombre. Señor, hoy nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Que este resto de semana, Señor, la obra de nuestras manos sea para glorificar tu nombre, y que nuestros pies se apresuren para que nuestra boca pueda predicar tu palabra, y esa palabra de salvación, ese evangelio, Señor, que solo tú traes para cada uno de nosotros. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.